Muy buenas tardes, soy Diana Isabel Pantoja, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa Minuto de Dios, y junto a mi compañera Ángela Stephanie Arevalo Erazo vamos a dar la solución al taller 2 de la materia Estadística Descriptiva. Bueno, pues nuestro taller es acerca de tabla de frecuencias y análisis de datos. Aquí tenemos el primer ejercicio que dice: en una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso se le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Con los siguientes datos presentes, elaborar una tabla de frecuencia. Bueno, aquí como podemos ver tenemos los datos de los encuestados. Y entonces debemos elaborar una tabla de frecuencia, como lo mostramos ahora. Entonces, aquí tenemos las edades, que va del 1 al 10, y tenemos la frecuencia absoluta, que es, digamos, los niños que tienen cierta edad. Por ejemplo, hay 7 niños que tienen 1 año. La frecuencia, aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que no es más que el dato que se repite, sumándole el dato siguiente. Entonces, 7 más 9 nos da 16, 16 más 7, 23, y así sucesivamente. El total de datos es 70. Son 70 padres de familias a los que se les realizó la pregunta. Tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia absoluta acumulada tiene que dar el mismo número. Acá tenemos la frecuencia relativa, que es la división entre 7 dividido entre 70. Esto nos da 0,1. Y así sucesivamente con los demás valores. Esto nos tiene que dar como resultado 1. Esta es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada, que es, aquí tenemos 0,1, y al cual se le va a sumar este dato, que es de la frecuencia relativa. Y así sucesivamente con todos los demás valores, y también nos tiene que dar 1. Aquí tenemos la frecuencia absoluta porcentual de cada valor, que nos tiene que dar el 100%, tanto en la frecuencia absoluta como en la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos que la población son los hijos de los trabajadores, la muestra son los menores de 10 años, el tamaño de muestra serían las 70 trabajadores encuestados, la variable es cuantitativa y el tipo de variable es discreta. Aquí tenemos los respectivos gráficos, que el uno es un diagrama de barras y el otro un diagrama circular. Bueno, ante estos gráficos podemos analizar que la mayoría de las edades de las encuestas es de 5 años para un 14%. Como lo podemos ver, este es el mayor valor y este nos da un 14%. O sea, quiere decir que la mayoría de los niños tienen 5 años. Los niños de 8 años son el porcentaje menor, como notoriamente lo podemos ver.
Ahora vamos a pasar con el segundo ejercicio, que nos dice, se encontró que las medidas de 30 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día, estas se encuentran en la tabla siguiente y nos pide el ejercicio de realizar una tabla de frecuencia adecuada para dichos datos presentados. Bueno, aquí tenemos los datos, los cuales no están ordenados, y tenemos datos con decimales. Entonces, para datos con decimales, tenemos que es una variable continua. Tenemos que es una variable continua. La variable es cuantitativa, la muestra son los 30 tornillos y la población son los tornillos de una producción. Entonces, para la variable continua vamos a tomar intervalos. Entonces, para sacar los intervalos tenemos que calcular el rango. El rango se calcula con el límite mayor menos el límite inferior. Entonces, ya al haber identificado cuál es el límite mayor, tenemos el 11.9 menos el límite inferior, que es 10.2. Esto nos da como resultado 1.7. También tenemos que calcular la marca, que es en este caso, como no nos dan, bueno, aquí donde tenemos M, pido una disculpa, no es la marca, sino es el número de intervalos. Entonces, como en el ejercicio no nos dan cuántos intervalos debemos tomar, tenemos que encontrar dichos intervalos con la regla de Sturges, que es 1 más 3,322 por logaritmo de n, o sea, n es el total de los datos, que en este caso son 30 datos. Esto nos da igual a 5.9, el cual lo vamos a aproximar a 6. Bueno, ahora vamos a tomar la amplitud del tamaño de los intervalos, que no es más que el rango dividido entre el número de intervalos. Entonces, 1.7 dividido entre 6. Esto nos da 0,28. Aquí vamos a sacar el nuevo rango, que es C por M. Al hacer la operación C por M, nos da 1,8. Tenemos la diferencia de rango, que es 0,1. El nuevo límite máximo, que es 11,95, y el nuevo límite mínimo, que es 10,15. Entonces, ya al tener sacado estos datos, podemos realizar nuestra tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué es? Con 6 intervalos. Entonces tenemos como primer intervalo el 10,1 hasta 10,4. Entonces contamos los datos que tenemos en la anterior tabla y nos da 6. Que hay 6 datos que van de 10,1 a 10,4. Y así sucesivamente con los demás datos. Aquí vamos a sacar el porcentaje de la frecuencia, que es la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Y esto nos va a dar en el primer caso 20% y así sucesivamente con el resto. Aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que como ya lo dije en el anterior caso, es la suma de la frecuencia absoluta con el número siguiente. Aquí entonces, como no tenemos un número anterior, le colocamos 6. 6 más 8 nos da 14, y así sucesivamente, y sacamos igual la frecuencia absoluta acumulada, la
frecuencia relativa, que es el 20%, y así sucesivamente. Aquí tenemos nuestros gráficos, los cuales nos dicen que existen 8 tornillos que tienen una medida entre 10,4 a 10,7. Como lo podemos observar aquí, que va hasta, hasta 8, de 10,4 a 10,7. Y también podemos observar que la mayoría de los tornillos tiene una medida de 11,6 a 11,9, como lo podemos observar en este gráfico. Acá pues en el gráfico circular también podemos decir que los intervalos que van de 10,1 a 10,4 valen el 20%, que el intervalo de 11,6 a 11,9 vale el 30%, y así sucesivamente lo podemos analizar. Bueno, tenemos el último ejemplo, el último ejercicio, que nos dice: el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones en un total de 110 empleados. Y aquí hay que realizar la tabla de frecuencia adecuada para la información con el personal de cada sección. Entonces, aquí tenemos el gráfico que nos da nuestro ejercicio, que es empleados A&M, de la empresa A&M. En administración hay el 9%, en corte 9%, en armado 11%. Bueno, aquí no puedo observar muy bien lo que dice, pero es 20%, en costura 25%, en empaque 16%, y así hay otros valores. Entonces, tenemos que la población es la empresa de confecciones, la muestra es empleados de cada sección, el tamaño de muestra son los 110 empleados, la variable es cualitativa y el tipo de variable es nominal. Entonces aquí pues tenemos el porcentaje de cada área, la frecuencia porcentual de cada área, que bueno, aquí no le puse porcentajes, pues porque aquí pues ya lo tenemos y lo suponemos, ¿cierto? Entonces en el área comercial tenemos un 4%, en la bodega 6%, en administrativo 9%, y así sucesivamente. Aquí también tenemos la frecuencia porcentual acumulada, la frecuencia relativa, que entonces sería que en el 4% hay 4,4 personas, pero como no se puede decir que hay 4,4 porque las personas son total, entonces aquí vamos a suponer que es 4 personas. Entonces, en el 6% hay 6 personas, en el 9% hay 9 personas, en el 11% hay 12 personas, en el 16% hay 17 personas y en el 20% hay 22 personas, así sucesivamente. Acá es la frecuencia absoluta acumulada y es igual. Los vamos a tomar los valores enteros, aunque aquí aparezcan con porcentajes. Acá tenemos nuestros gráficos, donde podemos ver que costura hay el 25%, en transporte el 20%, en empaque 16%, en armado 11%, en corte 9%, en administrativo en bodega el 6%, en comercial, ¿cierto? Aquí pues se nos borraron los datos. En el análisis podemos observar que en el área de costura cuenta con el porcentaje más alto. El área de costura, que es de un 25%. Los datos de las diferentes secciones, como ya lo dije anteriormente, no son valores enteros. Sin embargo, los vamos a redondearemos el número. El 25% de sección
de costura, aquí tenemos costura, corresponde a 27 empleados. Como ya decimos, no puede haber 27 empleados, 3, porque eso es algo ilógico. Aquí tenemos nuestras biografías y esto sería todo. Agradecemos por su atención y feliz día.